Capítulo 249. Auténtico. Al día siguiente, Morran se despertó. No recordaba lo que pasó después de estar borracho. Sin embargo, no podía recordar, pero Chu Guanin nunca olvidaría. Después de ese día, hizo algunas insinuaciones y confirmó que Morran había perdido su memoria de muchos eventos pasados, lo que lo hizo aún más incómodo. Le llevó mucho tiempo, al final, logró encontrar registros de esta formación en un libro de las escrituras de la secta de medicina sobre el pico Sisen. La luz entraba por la ventana. Te odio por todo lo que has hecho. Las puntas de sus dedos acariciaban las marcas negras del pergamino, y luego Chu Guanin sacó las runas dibujadas por el dragón. Los dos se veían exactamente igual. Era un corazón negro. A primera vista, parecía fácil reconocerlo como la fórmula del amor. Sin embargo, la fórmula del amor era que el corazón tendría una semilla de sésamo de tamaño blanco a la izquierda, y este estaba al revés a la derecha. La marca mostrada por el dragón y el efecto del hechizo se correspondían. Por su aspecto, se trataba de una especie de flor Geu que era similar al canto de amor, pero que tenía el efecto opuesto. No era tan fácil entender las antiguas escrituras y el antiguo lenguaje demoníaco dentro del pabellón vacío y desértico de las escrituras. Aunque Chu Guanin tenía algún conocimiento de las runas mágicas, todavía le resultaba difícil de entender. Lo leyó lentamente, palabra por palabra. Sin embargo, cada vez que leía una frase, el choque en su corazón aumentaba. Flor de 8 amarguras, semilla mágica. Sus labios delgados y acuosos se abrieron un poco al decir en voz baja. Se rumorea que hace miles de años, Go Chen fue traído del área de los demonios al mundo humano. Había una extraña semilla en el libro, y junto a ella una gota de sangre y una brizna de humo. Este tipo de cultivo es extremadamente difícil. Requiere 10 años de beber sangre demoníaca, y luego fusionarla con una brizna del alma anfitriona antes de que pueda brotar y florecer. Chu Guanin murmuró, ¿necesitas sangre de demonio y el alma del dueño para crecer? Sin embargo, el mundo. No hay más demonios puros. Sin embargo, la literatura puede no ser del todo correcta, y no hay necesidad de ahondar en ella. Miró hacia abajo y vio un corazón pintado en el libro de seda. En el lado derecho del corazón, había una flor con un pétalo pesado floreciendo en plena floración. Junto al mapa, había otra complicada palabra mágica. Esta flor demoníaca no puede ser levantada por la tierra, no puede ser levantada por el agua, no puede ser levantada por el cielo, no puede ser vista por la tierra. Solo el corazón humano puede sostenerla. Chu Guanin se sorprendió. ¿Esta flor solo podía crecer en el corazón? Mirando más abajo, fue aún más chocante. El significado del libro de seda era que una vez que el corazón de una persona había sido plantado con la flor de agarwood, pasaría por 3 etapas. En la primera etapa, el anfitrión no era muy diferente de los días anteriores, pero poco a poco se iban sintiendo ansiosos y era fácil para ellos usar su maliciosa intención de adivinar a los demás. Y también poco a poco iban olvidando algunos hermosos recuerdos. En esta etapa, aunque la flor era difícil de quitar, siempre y cuando se descubriera a tiempo, su eficacia se iría suprimiendo lentamente. Si la situación era buena, la flor caería en hibernación, y sería difícil volver a ser efectiva. Sin embargo, si no se descubriera en ese momento, entonces, según el anfitrión, tardaría al menos 8 años en completarse. En esta etapa, el anfitrión comenzará a olvidar rápidamente todos los recuerdos puros relacionados con la bondad suave y esperanza. En cambio, recordará los obstáculos y frustraciones, la malicia y la intimidación en su vida. Las 8 penurias de la vida, los viejos y los enfermos y los muertos odiarán y odiarán dejar los 5 yin, serán recordados por el anfitrión, en lo profundo de la médula ósea. En ese momento, la cara de Chu Guanin ya estaba blanca como la nieve. Morran. ¿No es eso cierto? Había olvidado los deseos de su juventud. Había olvidado las cartas que se habían escrito una por una. Incluso la impresión que su madre tenía de él ya no era tan clara. Continuó leyendo. En la tercera etapa, el huésped estaría sediento de sangre y sería violento. Se necesitarían 1000 veces más de lo que había sufrido en el pasado. Chu Guanin no podía creer lo que veía, como si Morran estuviera en el mar de sangre de la secta Ru Fen. Su mano se llenó de energía espiritual al penetrar en el cuerpo del cultivador. Con el dedo lleno de sangre, sacó el corazón con fuerza y lo aplastó. Mucha gente lloraba y pedía misericordia. Cadáveres cubrían el suelo, pero Morran solo se rió a carcajadas, sus ojos brillando con un excitado y loco brillo. No paraba de cantar una línea de su boca.
para golpear 3 pies, no se puede pedir 10 pies. No se puede pedir más de 3 metros, sin piedad, locamente, maliciosamente, maliciosamente, maliciosamente. ¿Por qué Moran se convirtió en esto? No es que no tuviera la menor duda al respecto en ese momento, pero el efecto de la flor de Octoterra se fue profundizando poco a poco, capa por capa. Y el punto más importante era, también estaba escrito en el libro de seda que este tipo de flor demoníaca no engendraría violencia sin razón alguna, sino que aumentaría el odio y el deseo del anfitrión. En otras palabras, este odio y deseo realmente pertenecía a Moran. Nadie lo había acusado injustamente. Es cierto que Moran quería masacrar a toda la secta Rufem, y que quería caminar solo por el mundo. Odiaba a Chu Guanin, pero esta emoción podía durar solo un momento, o podía ser un pensamiento salvaje que casi había olvidado. Era solo que la flor de Agarwood desenterraría todos los rencores de su corazón y los pondría en práctica. Como resultado, a los ojos de los forasteros, aunque el dueño de la flor de la eterna venganza estaba loco, aún así odiaba la suya con razón y razón. En lugar de cambiar repentinamente su temperamento, se convirtió en una persona completamente diferente. La gente pensará, poco a poco se está volviendo así por el odio, y no pensarán, poco a poco se está volviendo así por una maldición. Debido a esto, casi nadie podría detectar la flor de Moran. Cuando era descubierto por otros, normalmente se encontraba en la segunda o tercera etapa. Sería imposible eliminarlo o suprimirlo. Chu Guanin leyó este pasaje de información y no pudo recuperarse de él durante mucho tiempo. ¿Qué tipo de sentimiento tenía en su corazón? ¿Sorpresa? ¿Arrepentirse? ¿Ira? ¿Miedo? O tal vez fue un arrepentimiento. Él no lo sabía. Se sentó en el suelo del pabellón del compendio, que se había deteriorado debido a su falta de reparación. Era de tarde y el sol todavía estaba caliente, pero cuando brilló sobre él, no se podía sentir ni el más mínimo calor. Chu Guanin se sentó en la sección de libros durante mucho tiempo. Sentía que había alguien detrás de él que no podía ver ni tocar. Esa persona estaba sonriendo, como un fantasma, observando cada uno de sus movimientos desde detrás de las escenas. Volvió a bajar la cabeza y miró las palabras escritas en la seda. En la primera etapa, si se descubre a tiempo, aunque la flor de la venganza eterna es difícil de remover, puede ser contenida y el anfitrión no perderá su corazón. Esta frase, Chu Guanin la repitió innumerables veces. Al final, se quedó atónito al encontrar gotas de agua goteando y muriendo lentamente sobre el libro de seda. Extendió su fría mano e intentó limpiar el agua, pero antes de que sus manos pudieran tocar la seda, giró instintivamente su cara para ocultar sus húmedas pestañas y sus temblorosos párpados. Fue su culpa, fue su culpa. Él era el que siempre había sido orgulloso y reservado, el que se preocupaba más por su cara que por cualquier otra cosa, el que no quería decir nada abiertamente. Si lo averiguas a tiempo, si no llegaba, perdería el corazón. Sin embargo, después de todos estos años, no había descubierto nada. Incluso su discípulo, el llamado inmortal Sisun Yoen, no se había dado cuenta de que se había convertido en el anfitrión de una flor demoníaca. Fue debido a su aislamiento y a sus malas palabras que Moran terminó viajando por su cuenta. ¿Cómo pudo tener la cara para que Moran lo llamara el Sisun? Si lo averiguas a tiempo. Sus palabras eran como una maldición que perduraba en sus oídos como una pesadilla. Se sintió como si hubiera muerto ahogado. Estaba extremadamente conmocionado, no era realmente un maestro humano. Mirando hacia atrás, ¿cuánto tiempo había pasado desde que Moran? No fueron solo 1 o 2 años. En los muchos años que habían estado juntos, Moran había comenzado como una tímida y brillante adolescente. Había sido tragado por la oscuridad, poco a poco, por el viento sangriento. Como su Sisun, fue solo hasta hoy, hasta que todo fue irreparable y fue difícil mirar atrás. Solo ahora se enteró. Odiaba el hecho de que pudiera jugar con su cuerpo como un bote flotante, era verdaderamente indigno de ser un Sisun humano. Ese día, Chu Guanin no sabía cómo había arreglado sus emociones y lentamente salió del pabellón del compendio, caminando por el bosque vacío de bambú en el pico Sisen. No sabía cómo se las arregló para volver al pabellón del loto rojo. Bajo las enredaderas de color púrpura, todo era un caos. Se sentó allí solo, desde el sol hasta el atardecer. Después, una persona entró en su campo de visión. El hombre tenía hombros anchos y una cintura estrecha. Pisando el resplandor del atardecer, llevó un trozo de luz flotante y caminó lentamente hacia el pabellón. Debido a su distracción,
Chu Guanin no pudo reaccionar a tiempo para ver quién era la persona. Ese hombre alto y guapo se superponía a la juventud de su memoria. Recordó que cuando había completado un mes de aprendizaje, Morran había venido excitado al pabellón del Loto Rojo a buscarlo con una pequeña tetera de arcilla envuelta con enredaderas de bambú en la mano. El joven corrió demasiado rápido. Su cara estaba un poco roja mientras jadeaba. Sus ojos eran asombrosamente brillantes. Sisun, probé un vino especialmente bueno al pie de la montaña. Ordené algunos, y te invitaré a otros. Chu Guanin preguntó, ¿aún no has aceptado la tarea? ¿De dónde salió el dinero? Se lo pedí prestado al tío. ¿Por qué deberíamos desperdiciar su dinero? Porque le gustó a Sisun. Sostuvo la jarra de vino con ambas manos y la sostuvo frente a Chu Guanin. A mí también me gusta Sisun. Chu Guanin todavía recordaba lo avergonzado que estaba en ese momento. La buena voluntad del joven era demasiado ardiente. Se sentía como una patata caliente en sus manos, incapaz de sostenerse. Se sacudió las mangas y regañó. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué es lo que te gusta? De ahora en adelante, no puedes hablar más de esto. Ah. Está bien entonces. El joven se rascó la cabeza, pero definitivamente pensaré en Sisun después de haber comido y bebido bien. Quiero probar con Sisun. Nunca he tomado una copa. Morran se rió. Entonces vamos a intentarlo, ¿verdad? Tal vez Sisun es realmente una figura enorme. Chu Guanin frunció los labios, cogió la olla y la abrió. Lo olió y abrió ligeramente los ojos. ¿Huele bien? Sí, jaja, bebamos y echemos un vistazo. Chu Guanin tomó un sorbo. Aunque era fuerte, era suave y fragante. Chu Guanin no pudo evitar tomar otro sorbo. Así es. ¿Cómo se llama? Morran sonrió brillantemente. Esto se llama Pear Blossom White. Era la primera vez en su vida que había bebido vino, y murmuró para sí mismo, blanco flor de pera. Ese es un buen nombre. Morran estaba muy contenta. Si a Sisun le gusta, entonces cuando pueda asumir la tarea en el futuro y ganar 2 taels de dinero, te la compraré todos los días. Chu Guanin dio otro sorbo y lo miró de reojo con sus ojos de fénix. Su expresión seguía siendo la misma. Entonces me temo que no podrás ahorrar tu dinero. Morran sonrió alegremente. No hay necesidad de salvarla. Todo el dinero que gané se usa para comprar cosas para Sisun y la tía. Chu Guanin no pronunció una sola palabra, sino que un débil sentimiento de dulzura emanó de la brecha en su corazón. Para evitar que Morran viera su felicidad, para que otros no pensaran que el anciano Yuen podía comprarla con un solo vaso de vino, continuó sosteniendo la jarra de vino y bebiendo de una manera fría e indiferente. Junto a él estaba su nuevo discípulo, charlando sin parar. Chu Guanin a veces se sorprendía al ver que su indiferencia era como un muro para cualquiera. Solo que este tipo trepó felizmente por encima de la pared y seguía mirando a su alrededor como si nada hubiera pasado. Me temo que es un tonto. Por este lado, Morran calculó qué tipo de piedad filial compraría para su Sisun en el futuro, y le preguntó, ¿a Sisun le gusta la tarta de osmanthus? Sí. ¿Qué hay del Lotus Blossom Sesame? Sí. ¿Y la raíz del osmanto? Sí. Los hoyuelos de Morran se hicieron aún más profundos y dulces. Sonrió y dijo, a Sisun realmente le gustan las cosas dulces. Esta vez, Chu Guanin no estaba convencido. Finalmente comprendió que los dulces no coincidían con su comportamiento frío habitual. Tomó otro sorbo de vino. Debido a su malestar, este sorbo fue bastante atrevido. Aunque el vino era dulce y suave, todavía era un poco fuerte. Se atragantó con él. Indefenso y avergonzado, Chu Guanin se ahogó con su alcohol y decidió guardárselo para sí mismo. Su garganta ardía, y sus ojos y nariz estaban rojos por la excitación. El joven que estaba a su lado seguía siendo ambicioso. Dijo que no tenía un gran futuro, y que parecía tener algunas intenciones heroicas. Entonces compraré todo de nuevo para Sisun. Recogeré toda clase de deliciosos alimentos de todo el mundo. Prepararé un libro y luego acompañaré a Sisun a comer toda la buena comida del mundo, todas las cosas buenas del mundo, y después de eso, volteó la cabeza con una sonrisa y de repente se sorprendió. Sisun, ¿tú, qué pasa? Chu Guanin, como maestro humano, si se ahogara con el vino que le trajo su discípulo, ¿no sería una gran broma? Espera, no puede toser. Como resultado, sus ojos se volvieron aún más rojos, e incluso apareció en ellos una capa de vapor neblinoso. Morran se quedó sin palabras. ¿Dije algo malo? Sisun, ¿por qué lloras? Chu Guanin le miró fijamente,
sus largas pestañas temblando de ira. Van no sintió su ira y se quedó aturdido por un rato. Solo entonces entendió un poco lo que estaba pasando. Su tono de repente se volvió muy suave. ¿Es porque nadie lo había comprado antes para Sisun? Chu Guanin se enfureció aún más. Mo-Ran murmuró para sí mismo, en realidad, yo no podía comer por un tiempo. Casi me muero de hambre. Luego conocí a un hermanito en el camino y me dio una olla de avena de arroz dulce. A mí también me gustan las cosas dulces, pero nadie me las había comprado antes. Este joven era bastante talentoso, e incluso estaba seguro de que los ojos de Chu Guanin estaban rojos debido a sus emociones. Se aferró a la mano de Chu Guanin. Esto estaba fuera de sus expectativas. Con la educación de Chu Guanin, además de enseñar hechizos a otras personas, la única otra cosa que podía hacer era sostener su mano en la suya. Se sorprendió al descubrir que de repente fue detenido por un nuevo discípulo que había seguido las reglas imprudente e inescrupulosamente. Justo cuando estaba a punto de enojarse, levantó la vista y vio esta pequeña sorpresa. Era una cara joven con una cara guapa y todavía infantil. Dijo en serio: Sisun, cuando termine, te compraré unos caramelos. Los ojos de los jóvenes estaban llenos de dulzura. Te compraré los mejores dulces, lo suficiente. Mi mamá me enseñó a pagar favores. No había ido bien a la escuela y llevaba mucho tiempo en el music hall. Su discurso siempre fue tan raro, pero siempre había algunas palabras que no tenían sentido y que eran ridículas. Sin embargo, Chu Guanin sabía que esa vez le quemaron. Lo miró fijamente y de repente bajó los ojos, sin decir una palabra. Después de un largo tiempo, el alcohol finalmente se calmó. Chu Guanin tosió incómodo y dijo a la ligera: no digas más tonterías en el futuro. También fue por su repentina curiosidad que le preguntó: hay algo que quiero preguntarte. Por favor, di lo que piensas, Sisun. Chu Guanin dudó, pero finalmente preguntó incómodamente. En ese momento, había tanta gente frente a la torre de Tongtian. ¿Por qué te inclinaste ante mí? El adolescente Mo-Ran abrió la boca para hablar, pero en ese momento, sus recuerdos se interrumpieron repentinamente. Ta Xianjun trajo su jarra de vino y se paró frente al atónito Chu Guanin. Levantó un dedo y se asomó a la frente. ¿Qué pasa? Solo entonces los ojos de Chu Guanin comenzaron a enfocarse. Miró a Mo-Ran delante de él. Su cara estaba pálida, y su expresión era siniestra. Aunque todavía era guapo, era difícil ocultar la crueldad que se escondía en su interior. Un par de ojos de águila. Ya no era esa juventud apasionada de antes. Todo ha terminado. De repente se sintió muy cansado. Fue una pérdida y un dolor extremo que nunca había experimentado en su vida como prisionero durante tanto tiempo. Estaba tan conflictivo que no sabía cómo enfrentar al hombre que tenía delante. Chu Guanin se dio la vuelta. Una gran mano, ligeramente fría, agarró su barbilla y tiró de su cara hacia atrás. La luz fluía entre sus ojos de fénix, reflejando la última parte de la luz roja. En la oscuridad, Ta Xianjun preguntó con expresión sombría: ¿sigues enfadado? Chu Guanin cerró los ojos durante mucho tiempo y luego dijo roncamente: no, ¿el calor ha amainado? Antes de que Chu Guanin pudiera responder, Mo-Ran aflojó la mandíbula, miró su frente y dijo: me voy. Se sentó y, al sacar el barro de la tinaja, dijo: ahora que estás bien. Hoy me acompañarás a un bar. Sabía que había un cerebro invisible detrás de Ta Xianjun y que este pico de Sisen, aparentemente tranquilo y pacífico, estaba en peligro desde todos los puntos de vista. Sabía que no debía alertar al enemigo. No debería hacer nada extraño. Sin embargo, cuando se derramó el vino, Mo-Ran dijo con calma: blanco de pera, tu vino favorito. Cuando lo hizo, aún estaba aturdido. La fragancia se alejó, como si estuviera separada del mundo de los mortales y pareciera surrealista. Fue el primer trago de su vida. Nunca lo olvides. Chu Guanin levantó los ojos y miró a la persona que servía el vino. Sabía que Mo-Ran no recordaría este incidente. De repente sintió un dolor sordo en el corazón y en la garganta. Cogió su copa de vino y se la bebió toda de un trago. El licor era demasiado fuerte. Si bebiera demasiado así, se ahogaría. Sin embargo, esta vez, Chu Guanin no tuvo escrúpulos. Era como agarrar una brizna de hierba en un torrente. Empezó a toser violentamente, sus ojos se volvieron rojos, sus pestañas se mojaron, y finalmente, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mo-Ran se sorprendió por un momento,
y sus ojos se quedaron vidriosos por un momento. Sin embargo, rápidamente entrecerró los ojos y sonrió tranquilamente. ¿Qué pasa, Season? ¿Por qué lloras? Aunque tuviera que sufrir hasta el extremo, aunque se supiera la verdad, no había nada que pudiera hacer, o sacar las flores del odio, o averigua quién es el cerebro, o su propia muerte. Antes de eso, sabía que tenía que aguantar. Fingiendo no saber nada, fingiendo estar extremadamente enojado, Chu Guaning cerró los ojos y dijo roncamente, «Vino». Morran preguntó lentamente, ¿es el alcohol demasiado fuerte? Chu Won no respondió, solo se sirvió otra taza y se la echó en los pulmones, hirviéndola hasta el final. ¿Por qué te inclinaste ante mí? Abrió sus nublados ojos y miró a lo lejos. En el crepúsculo, la torre Skisplit seguía erguida y digna como antes. Sin embargo, ese año, había dicho con una sonrisa, porque me gustas. Creo que eres muy gentil. Los jóvenes, sin embargo, nunca volverían. Hubo 8 dificultades en la vida, de vida o muerte. Me encantaría irme. No puedo pedirlo. Reunión de resentimiento. Fibe Crase. Se llamaba odio. Había habido tantas oportunidades para ver la verdad, pero se las había perdido todas, y cuando finalmente descubrió la verdadera causa de la distorsión de la mente de Morran, se había convertido en un lisiado y no podía hacer nada. Por la noche, Chu Guaning dormía profundamente junto a su almohada. Su otrora inocente cara estaba ahora cubierta de una capa de frialdad, era blanca como el papel. Lo odiaba, lo odiaba. Cuando Morran había cortado su relación con su propio sable, su corazón también se había enfriado. Cuando Morran se obligó a esconderse, su corazón también murió, pero en la larga noche, triste y clara en la cortina. Hace tiempo que Morran fue envenenado por el veneno Gu. Todas estas cosas que había hecho no eran su intención original. Aquel monarca de Taxian-Hun, que temblaba como el cielo, había sido encarcelado durante mucho tiempo por grilletes de hierro y cadenas de hierro. Como su Season, no había nada que pudiese hacer. Debido a que no sabía cuántos pares de ojos estaban mirando por detrás de él, no podía decir la verdad a nadie. No podía ni siquiera mostrar un poco de piedad y gentileza hacia Morran. Lo único que podía hacer era odiar y morir con el corazón frío. Solo cuando ya era de noche, en las profundidades de la sala de Sumu en la sala de la montaña Wu, cuando Morran estaba dormido, Chu Guaning pudo levantarse y acariciar su pálida cara. Solo entonces pudo decir en voz baja, «Lo siento, fue Season quien no te protegió bien». Capítulo 250. Obsesión, explícito. Solo cuando ya era de noche, en las profundidades del palacio de Sumu en la montaña Wu, cuando Morran estaba dormido, Chu Guaning pudo levantarse y acariciar su pálida cara. Solo entonces pudo decir en voz baja, «Lo siento, fue Season quien no te protegió bien. Yo no te protegí, te hice el peón de otra persona». Se había convertido en un tirano por el que la gente lo regañaba. Nadie en el mundo conoce tu verdadera apariencia, no sabe que eras bueno, que eras inocente, que no saben que estabas preocupado por la lluvia para salvar pequeñas lombrices de tierra, que estabas lleno de flores de loto y sonrisas florecientes. Todos en el mundo están resentidos contigo por ser de sangre fría, pero no saben que una vez te rascaste tímidamente la cabeza y dijiste, «Yo no tengo mucha habilidad. Si tengo algo de dinero en el futuro, debería construir más casas y establecerme con gente que viva en las mismas condiciones que yo antes. Todo el mundo te odia por matarlos y masacrarlos, pero no sabían que me habías dicho antes, Season, quiero un arma divina que sea como la Inquisición del cielo. Puede distinguir entre blanco y negro, y puede salvar vidas. Todos te maldijeron, así que tuviste que matarlos. Sé la verdad, pero no puedo devolverte tu dignidad». Morran siempre fue muy sensible a los ojos, incluso cuando estaba dormido. Sus párpados temblaron, y antes de que Chu Guaning pudiera reaccionar, sus ojos ya estaban abiertos. Se miraron el uno al otro. «¿Qué estás mirando?» En ese momento, las emociones de Chu Guaning ya habían alcanzado su punto álgido. No sabía cómo responder, así que se dio la vuelta para evitar el contacto visual con Morran, y dijo, «No es nada». Morran no dijo nada. Después de un rato, un cuerpo caliente lo abrazó por detrás. Su pecho ancho y robusto fue presionado contra la espalda de Chu Guaning. En la oscuridad de la noche, Chu Guaning abrió los ojos. Detrás de él estaba el cálido pecho de Taxian-Hun. La voz del hombre no sonaba ni burlona ni perezosa mientras decía a la ligera, «Tienes mucho frío y sudor». Mientras hablaba, se inclinó para oler el costado de su cuello. «¿Tuviste una pesadilla?».
Morran se rió con la facilidad de una persona que acababa de despertar. Huelo un poco de miedo. Chu Guanin no respondió, pero temblaba incontrolablemente. No porque tuviera miedo, sino porque el dolor y la culpa casi lo destruyen. Había gastado todas sus fuerzas solo para mantener este último poco de calma. Al final, se las arregló para fingir ignorancia ante los ojos de Morran. Morran no se dio cuenta de su anormalidad y bostezó, volviéndose cada vez más lúcido. Olfateó el hombro y el pelo de Chu Guanin de nuevo y soltó uno de satisfacción. Pero entonces de nuevo, con tu cuerpo, ¿por qué es que hueles a flores cuando estás sudando? Como un hombre hecho de madera y hierba. Si se burlara de él normalmente, terminaría regañándolo por vergüenza y enojo. Pero esa noche, Morran esperó un rato, pero Chu Guanin no respondió. Estaba un poco sorprendido, así que se levantó y le dio la vuelta a Chu Guanin. Una vez más, le presionó con firmeza. Su cuerpo fuerte y ancho envolvía completamente a la persona que estaba debajo de él. Sus ojos se encontraron con los suyos. Se acostó debajo de él. Se estaban mirando el uno al otro. La llama de la vela sin extinguir dentro de la sala penetró a través de las capas de tela. Bajo la tenue luz, miró fijamente a la hermosa cara que estaba a solo unos centímetros de ella. Todavía tenía cejas afiladas como de espada, ojos inclinados, una nariz recta y una mirada de orgullo natural en sus ojos. Pero por alguna razón, sintió que algo andaba mal esta noche. ¿Qué pasa contigo? Extendió la mano y tocó su mejilla. La punta de su dedo tembló, y la persona que estaba debajo de él cerró abruptamente los ojos. Morran había despertado completamente de su sueño. Sintió una emoción. No importaba si se trataba de la frente fruncida de Chu Guanin o de sus labios acuosos, de su frágil rostro. Todo esto daba gran satisfacción al deseo de conquistar en su corazón. Sin embargo, había una ligera sensación de malestar. Morran le preguntó con impaciencia. ¿Qué te ha pasado? Chu Guanin abrió los ojos. Entre sus ojos semicerrados, se podía ver un destello. El dolor y la frustración en su corazón no tenían a dónde ventilar, y finalmente se convirtió en una voz ronca. Nosotros. ¿Cómo llegaste a donde estás hoy? Si hubiera parado esto antes, ¿habría sido diferente? Morran no respondió. Pensó que era risible que Chu Guanin hubiera sido derrotado por sus hombres durante tanto tiempo. Se había convertido en una esposa, una concubina y una amante. Todo era una conclusión previsible, así que ¿por qué estaba teniendo pensamientos tan locos esta noche? No había nadie más en el Wu Mountain Hall por la noche. Solo había una pareja desnuda en la cama. La fragancia de las flores que llegaban desde el exterior de la ventana de Xuan Yuan hacía que Morran se sintiera relajado. No quería enfadarse con este hombre que no sabía lo que era bueno para sí mismo. Su paciencia con Chu Guanin era mucho mejor que su paciencia con la emperatriz. Como tal, observó el dolor con gran interés. Mientras miraba, su corazón empezó a picar. Hacía tanto calor que parecía como si hubiera un fuego ardiendo de nuevo. Por lo tanto, era raro que bromeara con él, así que dijo perezosamente, si yo, Guanin, fuera descubierto antes, ¿cómo me detendrías? Las yemas de sus dedos tocaron el suelo centímetro a centímetro. Ta Xianjun era sexy y letárgico. ¿Quieres llevarte el cuerpo? Mirando las emociones complicadas en los ojos de Chu Guanin, los ojos de Morran se volvieron húmedos y sombríos. Después de un rato, maldijo en voz baja. No podía soportar la tentación que Chu Guanin le había dado, fuera intencionada o no. No hubo explicación, ni tampoco hubo preámbulos. Como una bestia salvaje, levantó las largas y apretadas piernas de Chu Guanin y presionó hacia abajo. Si el odio nació del deseo, ¿podría este cuerpo roto encender el fuego de Morran? Él no lo sabía. El semen de su sesión anterior no había sido removido, e incluso su entrada estaba acostumbrada a la estimulación de ser tomada por un hombre, por lo que aceptaba su polla suavemente. Cuando se metió en él y Chu Guanin no pudieron evitar jadear y gemir. Chu Guanin abrió los ojos y vio un pecho ancho y brillante, una cara hermosa inmersa en la estimulación sexual, labios hermosos y llenos ligeramente abiertos, respirando profundamente por el placer. Si la maldición de la amargura y el largo odio surgen originalmente del deseo, ¿puede su cuerpo roto despertar el fuego de Morran? Él no lo sabía. Esta noche, tuvo sexo con Morran en la cama. Su mente, sin embargo, estaba muy confundida, y no tenía fuerzas para resistir tan ferozmente como de costumbre, o porque Morran estaba muy excitado por esta inusual actuación, o porque Chu Guanin no gozaba de buena salud,
Pero ese día había un poco de fiebre baja en el interior de su extraordinario calor. Morran lo sostuvo en sus brazos. Él empujó rápida y profundamente, besando constantemente los labios de Chu Guanin, moviendo la cintura y las nalgas o levantando una de sus piernas y empujando hacia Chu Guanin con dureza desde un costado. El latido del corazón de Chu Guanin era caótico, el nudo de su garganta rodando, y su autocontrol no era tan bueno como en el pasado, dejando salir ocasionalmente gemidos y gemidos. Su respuesta hizo que Morran se entusiasmara cada vez más. Cuando estaba en medio de la almohada, preguntó sin aliento, ¿esto está aquí? De hecho, los puntos sensibles de Chu Guanin eran muy conocidos por Morran, después de cuántas veces lo hicieron. Pero la resistencia de Chu Guanin era asombrosa. Rara vez gritaba en la cama, así que Morran no estaba tan seguro. Cambió su ángulo o postura, y cada vez que ajustó su posición, fue a ver la hermosa cara de Chu Guanin con las cejas fruncidas. ¿Dónde te folló? ¿Dónde se siente mejor? Estaba muy desordenado. Todo era un caos. Chu Guanin escuchaba mientras Morran seguía gimiendo en sus oídos, besándose, jadeando por respirar, el dolor y la pasión mezclándose como un torrencial aguacero. Por primera vez en su vida, se sintió como una lenteja de agua, incapaz de agarrar nada, incapaz de controlar nada, incapaz de cambiar nada. Por primera vez esa noche, estaba débil. Peor aún fue que aunque no contestó, Morran fue capaz de discernir rápidamente por su temblor y su expresión el ángulo y la posición que no podía soportar más. Así que fue empujado con ferocidad y rapidez. Siempre que su punto sensible era golpeado, Chu Guanin solo podía morderse los labios, pero entonces los empujes de Morran se volvían más violentos y urgentes. Las bolas de Morran chocaban con sus nalgas cada vez, el sonido de sus acoplamientos lo hacía sonrojarse y ensuciarse, convirtiendo el latido de su corazón en un desastre, mientras que los líquidos de su amor salían junto con una gran cantidad de pegajosidad húmeda. Chu Guanin todavía se aferraba fuertemente cuando Morran levantó su mano y tomó su barbilla. Seguía luchando ferozmente bajo sus pies, pero sus labios chupaban sedientos y húmedos. De repente, sus ojos se humedecen. Cuando el beso terminó, quiso contenerse, pero no sabía por qué no podía contenerse más. Gimió y jadeó impotente bajo Morran mientras era penetrado. Intentó agarrar el colchón con el dorso de la mano, igual que intentó agarrar su orgullo destruido. Pero no sirvió de nada. Los empujes de Morran eran demasiado feroces y profundos. Sus piernas temblaban y sus acciones ya estaban mojadas. No podía contener sus murmuraciones y gemidos. Incluso en el momento en que los movimientos de Morran eran los más violentos, él estaba distraído, sus piernas estiradas, sus dedos de los pies tensos, y estaba jadeando un poco en silencio. En ese momento, los ojos de Morran eran muy oscuros. Cuanto más gritaba, más excitado estaba, más feroz se volvía Morran. Como resultado, la cama casi se volcó. La ropa de cama y las almohadas estaban mal colocadas, deslizándose hacia el suelo. Sin embargo, a las dos personas que estaban ferozmente enredadas el uno con el otro no les importaba nada más. Este tipo de mezcla podría incluso decirse que es muy íntima. Ese sonido incluso hizo que la cara del vigilante nocturno se volviera un poco roja cuando vio a Chu Guanin al día siguiente. Sus ojos estaban llenos de curiosidad. Lo había perdido, y también había sido estimulado hasta el punto en que su conciencia del alma colapsó y el colchón se volvió vago y húmedo. De hecho, se podría decir que esta fue la primera vez que Chu Guanin fue liberado después de haber sido puesto bajo arresto domiciliario sin haber sido drogado. En un trance, escuchó a Morran decir en voz baja, «Es natural que lleguemos a la etapa de hoy. ¿Sabes por qué? Te deseaba desde hace mucho tiempo. Te odiaba por ser tan alto y poderoso con tu fría expresión. No importa lo que hiciera, no sería capaz de persuadirte». Las pestañas de Chu Guanin temblaban. Era casi un dolor agudo. El hombre aún murmuraba en sus sienes. Él era el que había sido humillado, pero el tipo que obtuvo la ventaja estaba pensando en el pasado en su lugar. No importa lo bueno que sea o lo duro que trabaje, ni siquiera me mirarás. No, entre tú y yo, hubo una vez una dulzura, hubo también una olla de vino entre las flores, hubo también un paraguas bajo la lluvia, una luna en medio del otoño. Pero lo has olvidado, y no puedo mencionarlo ahora. Así que, mira. Solo rompiéndote las manos y los pies, arrancándote los huesos, arrancándote todas las garras y los dientes, serás capaz de acostarte obedientemente debajo de mí. Solo cuando me convierta en emperador podré intimidarte, torturarte,
forzarte, pisotearte. El área liberada aún estaba caliente, pulsando entre la carne. Verte así. Morran dijo en voz baja. Vale la pena aunque seas condenado a muerte en el infierno por no poder superar los cielos. Es bastante emocionante. Le acarició el pelo a Chu Guanin pero no se lo arrancó. Fue a partir de ese día que Morran comenzó a tener el hábito de no salir aunque sabía que Chu Guanin estaría enfermo. Su corazón estaba lleno de un fuego ardiente. El deseo salpicó en todas direcciones, y la naturaleza de las bestias era feroz. Solo Chu Guanin era su agua, su caja, la persona a la que quería despedazar y besar. En cuanto a Chu Guanin, después del dolor inicial, finalmente comenzó a hundirse lentamente. Poco a poco empezó a estar solo, descifrando todas las pistas que conocía, pensando en quien detrás de las escenas había plantado la flor del odio en Morran. ¿Qué es exactamente lo que estaba tramando? ¿Y qué es lo que quería en última instancia? Por otro lado, a pesar de que en el libro estaba escrito que sería imposible sacarlo una vez que llegara a la tercera etapa, Chu Guanin todavía no estaba dispuesto a rendirse. Siempre había sido inflexible en no admitir la derrota. No aceptó el destino. Así, día tras día. Sin energía espiritual, Chu Guanin tendría que sufrir muchas dificultades, sin mencionar el hecho de que no podía dejar que una segunda persona lo supiera. Fue muy difícil encontrar a la mente maestra, y fue aún más difícil encontrar al culpable. Sin embargo, el propósito de esa persona en el control de Morran era cada vez más claro. Esto se debió a que Morran había comenzado a entrenar en las puertas de la vida y la muerte. No podré practicar la técnica del renacimiento. Todavía recordaba el día en que Morran se paró en la ventana con las manos detrás de la espalda, mirando hacia afuera a la oropéndola que gorjeaba, y dijo ligeramente. Leí el archivo y dije que solo la gente con mucha energía Jin podría aprender a usarlo. Con eso, se dio la vuelta y miró a Chu Guanin. Planeo practicar la primera técnica prohibida. ¿La puerta del espacio-tiempo de la vida y la muerte? ¿Qué más podría ser? No puedes aprenderlo. Morran sonrió. Tienes que intentarlo antes de bajar la cabeza. Si no haces nada, puede que no sea posible decir nada. Chu Guanin agitó la cabeza y dijo, el primer arte prohibido cambió el destino, destrozando dos mundos diferentes. Nunca ha sido tolerado por el Dao celestial. Antes de que pudiera terminar, sus palabras fueron cortadas. La expresión de Morran era muy perezosa. ¿Y qué si son los cielos? ¿Por qué tiene que acomodarme? En mi vida, en lo que más no creo es en mi vida. Comenzó a ponerlo en práctica. El primer arte prohibido se había perdido durante mucho tiempo, y Morran era el experto supremo de los 9 a 5 años. Sin un manual secreto completo, no importa cuán feroz fuera la energía espiritual de Morran, solo podría usarse para cultivar la puerta del espacio. Era imposible separar verdaderamente el tiempo y el espacio. Fue a partir de entonces que Chu Guanin comenzó a entender las intenciones de la persona que plantó Morran Flower Gu. Definitivamente no fue por el bien de dominar el mundo. Su suposición era que la meta final de esa persona era abrir la puerta de la vida y la muerte. Y no era solo una pequeña grieta, sino una mezcla completa de los dos mundos. Solo un número muy pequeño de personas, como Morran, que nació con una energía espiritual fuerte y dominante, fueron capaces de hacer esto. Bien, mis lindas lectoras, aquí les dejo mi trabajo atrasado y lo que corresponde hoy, como dije antes. Lo siento muchísimo si las dejé sin capítulos y almohadilla X1F62D, y almohadilla X1F494. Si no fuera a la escuela, ya hubiera subido todos los capítulos en un solo día, y almohadilla X1F605, y almohadilla X1F44C, y almohadilla X1F3FB, pero no XD. Bueno, eso es todo de mi parte. Como dije antes y lo seguiré diciendo, cuando mi compañera traductora termine de subir los capítulos del 1 al 66. Pero lo más probable es que los suba todos los capítulos y alcanzarme XD. Entonces es cuando comenzaré a leer e ir corriendo de a poquito, porque hay muchas cosas que no entienden muy bien y en los comentarios, que por cierto gracias por eso. 3. Me he dado cuenta de que estos errores sí son muy graves jajajaja y almohadilla X1F923. Y almohadilla X1F494. Perdón por eso y almohadilla X1F494. Les prometo que lo resolveré muy pronto. Adiós y almohadilla X1F44B, y almohadilla X1F3FB, y almohadilla X1F60B, y almohadilla X1F525. Capítulo 251.
Regresión. ¿Qué quieres hacer con la primera técnica prohibida? No sabía cuántas veces había hecho esta pregunta. Morran estaba de buen humor ese día, así que finalmente respondió lentamente. Vuelve al pasado. Y luego, Ta Xian-jun levantó los párpados. Sálvenlo. Era evidente quién es él. La ropa blanca de Chu Guanin como la nieve, de pie frente a Morran, dijo, si usted entrega cuidadosamente los libros relacionados con la primera prohibición, debe saber que nadie puede dar vuelta el tiempo y el espacio del practicante hacia un buen fin. El último maestro trató de traer a su hija de otro tiempo y espacio, y de matarse unos a otros consigo mismo en ese tiempo y espacio. ¿No sabes cómo terminó? Morran frunció el ceño, cambió su posición sentada, superpuso sus largas piernas y lo miró con la mejilla en la mano. Este venerable no lo sabe. ¿Cuáles son los ejemplos de tales fracasos? Nadie ha tenido éxito, dijo Chu Guanin. Ese venerable será la primera persona exitosa, dijo Morran. Chu Guanin dijo de nuevo, una vez que el espacio y el tiempo están en desorden, no tienes idea de las consecuencias. Morran casi se mofa. Incluso si el mundo está desordenado, el diluvio está subiendo. ¿Qué tiene que ver con este venerable? Chu Guanin seguía sin querer. Incluso si realmente trajiste a Simin-jin de vuelta de otro tiempo y espacio, ¿qué pasa con el otro tú? No lo permitirá. Si eso ocurriera, ¿qué harías? Morran se ríe y canta. Es solo otro polvo rojo de mi propiedad. Si me detiene, lo mataré. Chu Guanin de repente cerró la boca, de repente se sintió emocionado. Morran estaba realmente loca. Si es así. Casi obstinadamente, Chu Guanin dijo lentamente, el error de tomar a una mujer por el maestro que primero probó esta técnica se repetirá. En el proceso de tomar Simin-jin de entre tú y tú, habrá un accidente, y Simin-jin de ese mundo probablemente será aplastado en la grieta espacio-temporal. Tú, antes de que la respuesta terminara, hubo un estruendo. Emma Oben se levantó y pateó la bandeja de frutas frente a él. La uva, la naranja, el lichi y el dulce eran como las cabezas de las personas a las que mataba, y los huesos rodaban por todo el suelo. Ta Xian-jun dio un paso al frente. Una cucharada roja bordada en forma de dragón oscuro pisó el suelo, rompió una fruta, las uvas se agrietaron como sangre, los lichis se rompieron como cerebros. En este mar de sangre de cadáver llena de dulce fragancia frutal, de repente agarró las túnicas de Chu Guanin, los ojos como tigres y lobos. Sé que no lo ves y espero que muera. Morran dijo, de manera sombría, pero tú eres demasiado vicioso. ¿Cómo puede decir que también es tu aprendiz? Él te ha adorado y ha creído en ti, Chu Guanin, pero tú le maldices así. Yo no lo maldije. Lo que dije es verdad. ¿Quién quiere escuchar tus hechos? Este venerable quiere gente que rompa el tiempo y el espacio y revierta la marea. Los bloqueos de polvo rojo rompieron el polvo rojo, lo bloquearé yo mismo y mataré al otro yo. Si te detienes otra vez, ¿cómo? Jadeó un momento, pero sus ojos estaban mojados por la locura. ¿Y qué? ¿Aplastarlo? Pero le ha roto la espalda a Chu Guanin. ¿Humillación? Chu Guanin era un hombre que ya se había casado con él contra su voluntad. Entonces, ¿matarlo? De repente su corazón estaba tan triste que no podía hablar y no sabía lo que estaba pasando. Morran se volvió, dejando a Chu Guanin solo en el salón del vacío, rodeado por la oscuridad. Sabía que la oscuridad era la oficina de un hombre, pero ¿qué debería hacer? Una vez que se utiliza la primera técnica prohibida, no es gran cosa rasgar una lágrima, al igual que una cicatriz puede hacer que la costra, el espacio y el tiempo se curen por sí solos. Pero si la apertura es más grande, las variables son más, y los dos mundos podrían estar entrelazados en desorden. Con el tiempo puede llegar a ser como está registrado en los libros antiguos. Crack. Polvo rojo ordenado, si el orden se rompe, vendrá el castigo natural. Todo pertenece a Hon Men. Chu Guanin preferiría no recordar dónde leyó esta frase, pero la impresión es muy clara, hablando de las consecuencias del tiempo y el espacio fuera de control. La llamada penalización celestial está llegando a Hon Men, es decir, Dios castigará al mundo triturando los dos desordenados tiempo y espacio en polvo y volviendo a cero. La primera incontinencia está fuera de control, y el costo será la destrucción completa tanto del espacio como del tiempo. Así que en cualquier caso, no puede dejar que esto suceda. No puede dejar que Morran siga así otra vez. Esa noche, Morran estaba ocupado tratando con los archivos de dinámica y caos de Kunlun, así que no encontró a Chu Guanin. Fue a la biblioteca con una lámpara de viento. Esto también es un poco de bondad de Morran.
Sabe que Chu Guanin ya no es un maestro, así que no pone obstáculos en Sisenkik excepto cuando es provocado. No le importa que Chu Guanin vaya a la biblioteca, a la colina trasera e incluso al arsenal del dios. Es lo mismo que tener gatos. Si los dientes afilados se alisan y las garras afiladas se cortan, eso es suficiente. Sería demasiado aburrido descartar tus piernas y mantener a tu gato inmóvil y salvaje. Chu Guanin peinó todos los libros de su adquisición en la biblioteca, combinados con la situación actual, y finalmente concluyó dos cosas. Primero, la gente detrás de la escena era extremadamente buena en el uso de drogas, pero su poder mental no es lo suficientemente fuerte. Esto es comprensible, porque si la fuerza espiritual de la persona fuera fuerte, no habría necesidad de pedir prestado a la gente para hacer estas cosas. En segundo lugar, la muerte de Simei debe haber sido planeada por la gente entre bastidores, para estimular el odio en el corazón. Este punto también se evidencia en los antiguos libros de Chu Guanin. La amargura y el odio pueden borrar toda la dulzura en los corazones de la gente, pero también pueden retener los cálidos recuerdos de una persona. El complejo texto mágico es decodificado por las palabras. Por lo tanto, el artista intérprete o ejecutante a menudo hace que el dueño de la flor conserve sus recuerdos normales, de modo que el dueño de la flor se identifica con el artista intérprete o ejecutante, confía en él y está dispuesto a morir y nacer por él. Simei ya ha fallecido. Lo vio con sus propios ojos. No puede ser falso. Por lo tanto, Simei no debe haber sido un practicante del arte, pero Morran obviamente recuerda todos los buenos recuerdos relacionados con Simei, y la gente detrás de las escenas aprovecha el único calor puro de Morran para tentarlo a tocar las tres prohibiciones, desde el control de la exquisita partida de ajedrez del mundo. Por la resurrección de los muertos. Para cambiar la marea del tiempo y el espacio, la puerta de la vida y la muerte. Morran lo intentó uno por uno, ya sea con éxito o no. ¿Por qué la gente está tan ansiosa por controlar las tres puertas al mismo tiempo? ¿Qué tipo de persona querría destrozar el tiempo y el espacio, arriesgándose a que ambos mundos volvieran a cero para satisfacer sus propios deseos egoístas? Chu Guanin pensó que la respuesta a esta pregunta no era la más importante en ese momento. Lo que importa es cómo puede evitar que esto suceda antes de que Morran abra la puerta del nacimiento y la muerte. Después de reflexionar un rato, finalmente comprendió que solo había un camino por delante de él. Tenía que matar a Ta Xianjun, y luego volver al pasado para contener la maldición de las flores en su corazón. Intenta sacarlo. El hombre que ha sufrido la amargura y el odio durante mucho tiempo no puede sufrirlo la segunda vez. De esta manera, incluso después de la muerte de Ta Xianjun, si la mano negra entre bastidores consigue abrir la puerta de la vida y de la muerte en el tiempo y en el espacio, no puede conseguir la batalla más fuerte. Matar a Ta Xianjun. Por la noche, había polillas e incendios en la biblioteca. Se sumergieron en la lámpara de viento traída por Chu Guanin, y fueron tragados por la lengua de fuego en un instante. No quedaban restos, solo un olor a quemado. Chu Guanin vio la luz de las velas a solas y las tontas polillas. El fuego era brillante, pero su corazón estaba frío. Matar a Ta Xianjun. Matar a Ta Xianjun. Mata a Morran. Mata al pobre hombre que está siendo controlado, usado y que tiene unos pocos días buenos. Antes era profesor, no lo protegía bien, pero ahora tiene que planearlo personalmente. Chu Guanin cerró repentinamente los ojos, echó ligeramente la cabeza hacia atrás y apoyó la cabeza en la estantería. Las luces brillaban, y él volaba hacia el fuego como una polilla. Debe matar la lluvia. Está lloviendo. Una lluvia ligera le tocó los huesos. Chu Guanin ve su hombre favorito, despertando de su sueño superficial. El deseo y la energía de Morran son siempre increíbles. Chu Guanin no sabía si esta persona se enredaría tanto con Son Yutong, si la forma en que se desahogaba era un simple deseo animal o solo su propia sed. No era importante. Morran yacía a su lado en ese momento, durmiendo profundamente, no muy diferente de las muchas y largas noches anteriores. Durante este periodo, se volvió cada vez más absurdo y exigió más y más. Era común que no saliera después de haber terminado. Cuando se despertaba al día siguiente, tenía que llover de nuevo ante el tribunal. Tuvo que matarlo. Sin embargo, la disparidad de fuerza es tan grande que Chu Guanin no sentía que iba a ganar, aunque fuera justo al lado de su almohada. Espera un segundo. Se lo dijo a sí mismo. En última instancia, hay dos cosas que hacer. Uno está matando. La otra es abrir la puerta del tiempo y el espacio antes de que se agarre entre bastidores, para evitar que el pasado Morran sea tragado por la flor del odio.
Como el primero no puede ser terminado inmediatamente, él hará el segundo. Abrir el primer arte prohibido, la puerta de la vida y la muerte. En cuanto al guardia de entrada, siempre tenía algunas impresiones vagas en su mente por alguna razón. Combinando los roces encontrados por Morran, después de numerosos fracasos, finalmente restauró aproximadamente la forma original del hechizo. Pero debido a que no hay un núcleo espiritual, es muy difícil para Chu Guanin realizar magia. Afortunadamente, él y Hugh He, 9 canciones, nacieron con compatibilidad, incluso si no hay un núcleo espiritual, él puede usarlo. Así que aunque es muy difícil de averiguar, no es necesario decir mucho sobre los contratiempos que ha experimentado. Pero en una palabra, Chu Guanin finalmente rompió una pequeña brecha espaciotemporal con la ayuda de Hugh He. Esa es la verdadera brecha con el pasado. Al acercarse, oyó un silbido que salía del hueco. La puerta del tiempo y del espacio, la puerta de la vida y de la muerte. Abre la puerta con un silbato, cierra la puerta con un silbato. Es exactamente igual que en los libros. Oyó una voz lejana y vacía que le preguntaba, ¿a dónde vas? Al principio su corazón latía como un tambor, pero cuando llegó al puente, de repente se calmó. ¿A dónde vas? Cuando esa voz volvió a repetir su pregunta, Chu Guanin miró al palacio de Busan, donde ya se habían levantado el canto y el baile. Hoy ha provocado la furia de Morran. Ahora Morran ha convocado a Sun Yutong para que lo acompañe, así que no debería volver a buscarlo. Respiró profundamente. Sus ojos se abrieron brillantes. Quiero volver al año en que Morran acababa de ser infligido con la flor que tanto odiaba. Intentó hablar con más claridad. Ese es el año en que la flor del odio eterno estaba todavía en su primera etapa y todo puede ser salvado. ¿Lo entiendes? Nadie habló en la grieta, pero cuando Chu Guanin estaba a punto de ser decepcionado, una brillantez se iluminó de repente y el túnel espacio-temporal se abrió lentamente. Paso a paso, el cielo y la tierra giran vertiginosamente. Cuando todo volvió a estar en calma, abrió los ojos y vio solo unas pocas flores de melocotón cayendo delante de él. Él realmente regresó hace muchos años. En este momento, el pico de la vida y la muerte, la luna blanca, es el final de la temporada de primavera. Chu Guanin se puso de pie por un momento, trató de calmar su mente, y luego sacó las pesadas flores y salió de las grietas. Se encontró en la parte de atrás de la escuela. La fragancia de las flores y plantas plantadas por la señora Wang fue sorprendente. Las luces distantes eran brillantes. Era la luz de las habitaciones de miles de discípulos, que convergen en una galaxia tranquila en la noche. Era como un sueño volver a visitar su ciudad natal. Chu Guanin se puso en pie. Aunque no había demasiadas expresiones en su cara, su mente está llena de sentimientos encontrados. Caminó lentamente por el camino y vio a los discípulos más jóvenes pasar alegremente. Vio al anciano Qin Rong en Wu Jianping tratando de negociar con el anciano Lu Kung. Pasó por un rincón e incluso vio al gato gordo llamado Bolsa de Verduras criado por la señora Wang, agachado en la pared, estirando su cabeza de felpa y oliendo las rosas que florecían en la pared. Se equivocó, no fue solo un sueño. Estos últimos años, incluso en sus mejores sueños, no ha podido regresar a un pico Sisen de este tipo. Chu Guanin miró el siguiente paso y siguió adelante solo. Sabía que no tiene la costumbre de salir del pabellón del loto rojo por la noche, por lo que no le preocupa demasiado encontrarse consigo mismo en este tiempo y espacio. Caminando, de repente vio a 2 adolescentes que se encontraban cara a cara. Uno era brillante, el otro era un pájaro brillante. Había estado caminando muy lentamente, pero al final no pudo evitar detenerse. Eso fue su Emen Bisimei en su infancia.